Queremos de una manera especial, yo creo que todos hemos venido a eso, a oír un mensaje que nos ayude en nuestra preparación para el cielo. Porque si yo les pregunto cuántos quieren ir al cielo, yo creo que todos, ¿verdad? Todos queremos estar algún día allí. Pero para poder entrar allá necesitamos una preparación. Cualquiera no podrá entrar allí. ¿Y saben por qué cualquiera no puede entrar allí? Porque el pecado no puede morar en la presencia de Dios. Y por eso nuestra preparación tiene que ver precisamente con abandonar todo lo que esté en relación con el pecado, con no hacer la voluntad de Dios. Porque ustedes más que nadie, hermanos, saben y entienden que el pecado es transgresión a la ley de Dios, ¿verdad? Y el pecado tiene que ver con la desobediencia a Dios. Adán y Eva no pecó en sí cuando comieron del fruto. Esa fue la consumación del pecado. El pecado consistió en desobedecer lo que Dios les había dicho. ¿Y qué era lo que Dios les había dicho? Que no comieran del fruto. Al hacerlo, cometieron pecado y finalmente el pecado se consumó cuando ellos probaron del fruto que Dios les había prohibido. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a analizar un tema de suma importancia. ¿Por qué? Vamos a hablar, y lo he titulado, ¿cuándo comenzará el juicio de los vivos? ¿Cuándo comenzará el juicio de los vivos? Es la pregunta en esta mañana que vamos a responder a través de este tema. ¿Y por qué es tan importante saber cuándo comenzará el juicio de los vivos? He escuchado decir, hermanos, quizás tu nombre pueda estar pasando hoy. ¿Será que es correcta esa afirmación? Yo he escuchado decir, hermanos, tenemos que estar listos porque quizás tu nombre pueda estar siendo juzgado hoy en el cielo. Pregunto, ¿hay una fecha de inicio para el juicio de los que van a estar vivos? Porque precisamente si se llama juicio de los vivos, es porque los que van a ser juzgados entre los vivos son los que van a estar vivos precisamente hasta la venida de ¿quién? Entonces debe de preocuparnos. ¿Cuándo comienza ese juicio? ¿Y cuándo realmente mi nombre pueda estar pasando en el cielo? ¿Y saben por qué es tan importante eso, hermanos? Porque si mi nombre es pasado en el juicio de los vivos, puede ser que se dé la sentencia en el cielo. Y aunque yo no haya muerto, ya esté perdido delante de Dios. Vamos a iniciar con la primera etapa del juicio. La primera etapa del juicio tiene que ver con los muertos. Alguien se preguntará, ¿en realidad habrá un juicio? ¿Seremos juzgados delante de Dios? ¿Tendremos que rendirle cuentas en el día final? Pues déjeme decirle que la Biblia habla que sí tendremos que rendirle cuentas a Dios en el día final. Voy a dar 3 citas para confirmar esta verdad. Ya dimos la primera. Volvamos a leer. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿el qué? El juicio. Aquí está hablando de la primera etapa del juicio, que tiene que ver con los que mueren. Pero la segunda etapa del juicio tendrá que ver con los que están vivos. ¿Sabían ustedes que hay personas que no pasarán por la muerte?
¿Hay o han habido personas que ya están en el cielo que no pasaron por la muerte? Sí. Enoc, Elías, son los únicos que se registran en la Biblia que fueron llevados vivos y que no pasaron por la muerte. Pregunto, ¿habrá otro grupo en esta tierra que la Biblia habla que no pasarán por la muerte? Sí. Y serán los que estarán vivos y verán al Señor vivos sin pasar por la muerte en la segunda venida de Cristo a esta tierra. Amén. Ahora la pregunta es, ¿de qué grupo o en qué grupo estaré yo? Pues hermanos, eso solo Dios lo determina. Eso solo Dios lo determina. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 6 dice que es Dios quien da la vida y es Dios quien quita la vida. Es Dios quien hace descender al sepulcro, pero es Dios quien hace retornar del sepulcro. O sea que mi vida, mi tiempo de gracia y mi oportunidad de arreglar mis cuentas con Dios dependen solo de Él. ¿Hasta cuándo Él me dará gracia y oportunidad para que yo en mi libre albedrío pueda decir, Señor, quiero arreglar mi vida contigo, quiero colocarme a cuentas, porque he entendido que tú me amas, deseas mi salvación y deseas que finalmente yo pueda estar contigo en el reino de los cielos? Pero saben, hermanos, déjame decirte que esa gracia y esa misericordia no durará para siempre. Y por eso el Señor dice que cada día es el día de nuestra salvación. O sea que cada cuánto debemos arreglar las cuentas con Dios. Todos los días. Debemos estar a cuentas con Dios, porque no sabemos en qué grupo seremos juzgados. Si en el grupo de los muertos o en el grupo de los vivos. Solo Dios lo determina. Y ahorita le voy a dar la clave. ¿Qué va a determinar que usted sea juzgado en el grupo de los vivos o en el grupo de los muertos? La Biblia y el Espíritu de Profecía lo dicen. Y usted lo necesita entender en esta mañana. Bueno, voy a hacerles otra pregunta. ¿Cuánto les gustaría estar vivos cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Cuántos? ¿A cuánto no les gustaría? Porque estar vivos significa que no van a pasar por la muerte. Que usted y yo no vamos a probar la muerte. Qué privilegio, ¿verdad? Yo deseo, el día que yo comprendí esta verdad, hace muchos años atrás comprendí esa gran verdad, y yo cuando tenía más o menos 12 años que escuché hablar de ese tema, yo decía, Señor, yo quiero formar parte de ese grupo. Yo quiero estar entre los que van a estar vivos y yo no quiero pasar por la muerte. Yo quiero estar vivo hasta el último día en que yo pueda ver al Señor, pueda ver esa nube pequeña como la palma de una mano que se va haciendo gigante hasta que vea a los gloriosos ángeles aparecer en las nubes de los cielos y pueda ver al Señor venir a esta tierra. Y hermanos, ese sueño no se me ha quitado. Y he comprendido cómo puedo estar preparado para ese día. Si yo quiero estar en ese día, hermano, necesito una preparación especial. Especial. Y en esta mañana vamos a entender que esto tiene que ver con el juicio también de los vivos. O sea que si yo voy a durar vivo hasta la venida del Señor y no voy a pasar por la muerte, tendré que ser juzgado entre los vivos, o no podré estar en ese grupo. Solo los que sean juzgados entre los vivos serán los privilegiados que estarán vivos hasta la segunda venida del Señor Jesucristo y que no pasarán por la muerte. Alabado sea el Señor. ¿Te gustaría formar parte de ese grupo? ¿Usted qué dice, Marta? ¿Le gustaría? Ella se pone feliz, porque yo sé que sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a mirar
lo que dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5. Vamos allí. Vamos allí. Primero tenemos que entender, hermanos, que tendremos que rendir cuentas. A propósito, si no estamos bien, cuando nos toque a nosotros ser juzgados, olvídese que vamos a formar parte de ese grupo. Olvídese que vamos a formar parte de ese grupo. Por eso, queridos, sea que lleguemos a morir, que estemos entre el grupo de los que mueren o estemos entre el grupo de los que viven, lo más importante, escucha, es que estemos a cuenta ¿con quién? Con Dios. Eso es lo más importante. ¿Cuándo seremos juzgados? Nadie lo sabe. Nadie, hermano. ¿O hay alguien aquí que sepa cuándo el Señor lo va a juzgar? Nadie. Por eso el Señor habla de que Él viene de repente sobre nosotros como ladrón en la noche. Porque el Señor quiere que tu preparación no sea por conveniencia. Yo conozco por allá a alguien, no voy a decir el nombre, que cuando sabe que va a venir visita, arregla la casa. Y qué triste, ¿verdad? Pone todo en orden. Barre, trapea, limpia, ordena todo, lava los trastes, cocina full, ¿verdad? Porque sabe que va a venir una visita, pero no es el estilo de vida de esa persona. ¿Qué pasa cuando esa persona se va? Todo vuelve a la normalidad. ¿Por qué hace las cosas? Por interés, por conveniencia y por llevar una fachada de lo que no es. Hermanos, ¿saben que así hay muchos hoy en el mundo cristiano? ¿Saben por qué el Señor no estableció un día para su venida ni un día para el ajuste de cuentas? Porque el Señor quiere, hermano, que cada día usted y yo vivamos un estilo de vida que realmente glorifique y agrade ¿a quién? A Dios. Y la mejor manera o la manera en que podemos demostrar que realmente amamos a Dios es que cada día vivimos esa experiencia. Es ahí donde el Señor comprueba que realmente somos y no aparentamos. Una cosa muy diferente es ser y otra muy diferente es aparentar ser. El que aparenta ser se mide o actúa de acuerdo a las circunstancias, lo que le conviene. Cuando no le conviene, cuando no le agrada, entonces deja de ser. Y el Señor quiere que seamos realmente y vivamos realmente cada día para la gloria de ¿quién? De Dios. Pregunto, ¿no era esa la experiencia del apóstol Pablo? Él la tenía clara, porque él sabía que en cualquier momento Dios lo iba a llamar a cuentas. Y por eso a él no le preocupaba morir. Y por eso en Filipenses 1:21 dice y narra la experiencia de cada día del apóstol Pablo. Él dice, para mí cada día el vivir es... Él no vivía una apariencia de cristiano. Él vivía para Cristo. Él glorificaba a Cristo en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, en lo que hacía cada día. Daba testimonio de que amaba a quién y de que vivía para quién, para Cristo. Por eso al finalizar el texto dice, para mí el vivir es Cristo y el morir será ¿qué? Pregunto, ¿el apóstol Pablo sabía que para el que se muere se le acaba el tiempo de gracia y de oportunidad y es llamado a juicio? Sí, él sabía. Y por eso él sabía que en cualquier momento podía llegar ese día y por eso él prefería vivir cada día para Cristo a tener que enfrentarse al juicio de los muertos sin esperanza, sin consuelo, sin salvación, porque no vivía para Cristo en una realidad y en una experiencia diaria. Hermanos, todo aquel que se enfrente al juicio de los muertos sin Cristo, sin una experiencia verdadera, sin una vida que realmente haya glorificado al Señor en el cuerpo,
estará sin esperanza y estará perdido por sus pecados. Y por eso en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario. Si ha hecho usted la pregunta, ¿por qué dice ahí, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Sabe por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor nos va a juzgar? ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, el juicio determina dos cosas del carácter de Dios. El juicio, el objetivo principal es vindicar el carácter de Dios. ¿Cómo así? Pues a través del juicio el Señor muestra su amor y su misericordia para con el pecador. ¿Y cómo lo muestra? A través de los méritos de Jesucristo. Cristo se coloca en lugar del pecador para que el pecador sea perdonado por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero en el juicio hay un registro de la vida del pecador que a través de las obras muestra si ese arrepentimiento, si esa fe fue una fe genuina y verdadera. Por eso somos salvos por la fe, pero la fe se revela por medio de ¿qué? De las obras. Y por eso el juicio se determina a través de las obras. Porque las obras revelan si nuestra vida cristiana fue una vida genuina, una vida verdadera y una vida que realmente estaba en lineamiento, en conformidad a la fe que profesábamos. Aquí todos nos vemos bonitos y decimos que somos adventistas del séptimo día porque ya descendimos a las aguas del bautismo. Pero la pregunta es, ¿cuánto realmente estamos viviendo conforme a lo que hemos creído del Señor? A lo que hemos oído de Dios. Eso es lo que se va a determinar en el juicio, y eso es lo que va a determinar si mi fe es verdadera o es una fe muerta. Porque no ando ni vivo conforme a lo que creo. Entonces, al estar mi vida registrada, el Señor es justo al darme la sentencia que me ha de dar por la vida que he vivido. Él ofrece sus méritos, nos perdona, nos redime del pecado, nos da el poder para vencer. Pero ¿quién es el que elige? ¿Quién es el que tiene el libre albedrío? ¿Quién es el que escoge? Usted y yo. Y por eso dice allí, es necesario que todos, nadie se podrá, quizás aquí se cuelan en algunas partes, en el cielo nadie se podrá colar, nadie entrará allí inadvertido. Todos los que pisen las puertas de la ciudad eterna es porque en la tierra demostraron que su fe fue una fe verdadera. ¿Y cómo lo demostraron? Por medio de sus frutos. Por eso el Señor en Mateo capítulo 7 versículo 20, ¿qué dice? Por sus frutos los... Porque no todo el que se reunía los sábados a decirle Señor, Señor, y cantaba bonito y predicaba bonito, entrará en el reino de los cielos, sino el que aprendió cada día a hacer la voluntad de ¿quién? Es la única manera en que seamos reconocidos por Dios como sus verdaderos hijos. Una mera profesión de fe no servirá de nada, porque el ajuste de cuentas el Señor presentará el informe escrito que los ángeles están registrando cada día de tu vida y de mi vida, y que está siendo registrado en el cielo como evidencia si merecemos o no merecemos la salvación que Cristo nos ofrece. Amén. Quiero compartir este pasaje de la pluma inspirada que tiene que ver con lo que estamos analizando en esta hora. Y vean lo que dice aquí: los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados del libro de memorias,
sino que, dice, sino que se levantarán como un testimonio contra el pecador en el día final. Así que, hermanos, ¿cuándo nos tocará ser llamados ante el tribunal de Cristo? Solo Dios lo determina en su misericordia. ¿Qué es lo que yo debo de hacer antes de que ese día llegue? Cada día estar en armonía con la voluntad de ¿quién? Con la voluntad de Dios. ¿Por qué debo de estar en armonía con la voluntad de Dios? Porque amo a Dios y deseo algún día vivir con Él por la eternidad. Amén. Porque recuerde, hermano, que la salvación no es por obras. Si usted lo hace, si usted obedece solo para ser salvo, está equivocado. Y por eso para muchos el obedecer es una carga. Por eso para muchos el obedecer es una lucha constante, porque va en contra de los deseos. Y a veces no obedecemos porque el obedecer entonces me exige dejar esto o aquello. Y por eso es una carga. Pero hermano, cuando usted lo hace por amor al Señor, las cosas son diferentes. Ya no va a ser una ¿qué? Ya no va a ser una carga. Ya no va a ser una carga. Es como cuando dos personas se enamoran en el amor del Señor. Si toca caminar 2-3 kilómetros para ir a ver a esa persona amada, ¿es una carga? No. Ay, hermano, corro más rápido. Porque ama a ese ser. Si usted y yo le entregamos nuestro corazón a Dios, si usted y yo recibimos de ese amor y nos enamoramos realmente del Señor, lo que el Señor te pida que abandones o que vivas para Él no será una carga, será un deleite. Y solo así la obediencia será aceptada por el Señor. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? Pregunto, hermanos, ¿el juicio de Dios tiene que ver con todo lo que hacemos en esta tierra, sí o no? O sea que ahí va incluido el cuidado de mi cuerpo, ahí va incluido el cuidado de mi mente, y ahí va incluido aún lo más interior de mi ser, mi vida espiritual. Todo mi ser entero debe estar a cuentas ¿con quién? Con Dios. Vamos a otro texto. Eclesiastés capítulo 12. Este es un texto bastante conocido. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Pues Dios traerá toda. Y algunos dicen, no, el Señor no me pedirá cuentas por el uso que hago con mi cuerpo. Si cuido o no cuido mi cuerpo, el Señor no tiene en cuenta eso. Pero aquí la Biblia dice que Dios traerá toda obra. Pregunto, ¿hay algo que usted pueda hacer sin su cuerpo? No. Y aún la Biblia dice, y lo acabamos de leer, mientras estábamos en el cuerpo. O sea que Dios también va a juzgar el cuidado y lo que hacemos con nuestras facultades físicas, el uso que le damos a ellas. También las va a juzgar en el día final. Porque somos seres integrales. No podemos separar lo uno de lo otro. Y por eso dice que Él traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea ¿qué? ¿Y por qué el Señor traerá lo bueno y lo malo? Porque el Señor va a recompensar lo malo y también va a recompensar lo bueno. ¿Sabían ustedes eso? Cada quien sufrirá por sus propios pecados en el día final. Cuando la sentencia sea dada, cada quien recibirá
al mal que ha causado en esta tierra. Pero cada quien también recibirá el bien que ha hecho para la gloria del Señor. Por eso, hermano, cuando Dios le pida hacer algo para Dios, no escative, no sea tacaño con Dios. Y no estoy hablando solo de recursos, estoy hablando en todos los sentidos. Cuando Dios le pida tiempo para servirle, nunca le coloque un pero a Dios. Porque ese tiempo que tú inviertes para servir a Dios será pagado a gran interés en el banco celestial. Esas fuerzas que tú has dedicado, esa salud que tú has desgastado para servir a Dios, esos años que has servido a Dios, no son en balde, hermano. Quizás ante los ojos de los seres humanos parece que no se valora mi trabajo. Pero recuerden que nosotros no servimos a los hombres, sino servimos ¿a quién? A Dios. Y la recompensa final vendrá de parte del cielo. Volviendo al punto principal, dice aquí en el mismo libro de Eclesiastés: ¿cuándo soy juzgado entre los muertos? ¿Cuándo soy juzgado entre los muertos? Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de ¿qué? Pero los muertos nada saben ni tienen más recompensa. Su memoria es puesta en el ¿qué? Pero ahora vea lo que dice el versículo 4. Aún hay esperanza entre los ¿qué? En otras palabras, hermanos, mientras usted viva, escucha, mientras usted viva tiene esperanza, pero hasta cierto tiempo. El enfoque principal de este pasaje es hacerle entender al ser humano que después de la muerte no hay esperanza. Pero el punto que quiero resaltar es que mientras haya vida, usted tiene la oportunidad de arreglar las cuentas con Dios. Amén. Hasta cierto momento. Hasta cierto momento. Hasta que no empiece el juicio de los vivos. Porque, vuelvo a repetir, habrá un grupo que no va a morir. O sea que los que participen del juicio de los muertos tienen que arreglar las cosas mientras están ¿qué? Vivos. Cuando una persona muere, su nombre es pasado en los libros del cielo para verificar si esa persona que un día profesó ser cristiano y seguir a Cristo será digno de vida o de muerte. Solo cuando la persona muere. Y hermanos, estamos bajo ese juicio. Apocalipsis lo dice. Apocalipsis 14, versículo 7 dice que el mensaje que debemos predicar y amonestar hoy al mundo es temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Ya comenzó. Y aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 11 recalca que el juicio comenzará primero por los vivos. Si dice que empezará primero por los vivos, significa que por los muertos, significa que habrá un momento en que pasará de los muertos hacia los vivos. ¿Lo dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 11, vamos allí. Apocalipsis capítulo 11, versículo. Y vea, hermanos, qué tremendo, qué tremendo. No sé por qué hoy, cuando se le hace un llamado a la persona a arreglar su vida con Dios, todavía cree que le falta mucho tiempo. Y si usted analiza, estamos bajo el toque de la séptima trompeta. ¿Habrá otro toque después? No, después de ese toque viene el fin de todas las cosas. Y dice versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y las naciones se airaron, tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar ¿a quiénes? ¿Por quiénes empezará el juicio, hermanos? Por los muertos.
Y ahí muestra en el versículo 9 dónde se inicia el juicio. ¿En dónde? En el lugar santísimo del santuario celestial. O sea que esta escena es la misma escena de Daniel capítulo 7, donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, y el anciano de días, el Padre, se sienta y se abren los libros y viene uno como hijo del hombre, que es el Señor Jesucristo, a tomar el lugar que el Padre le ha otorgado como juez de este mundo, de este reino, de este planeta Tierra. Hermanos queridos, la pregunta es, cada día estamos viviendo una verdadera experiencia con Dios, que si hoy fuésemos llamados a cuentas, ¿estaríamos libres de condenación y de pecado? Al hacer un examen en mi vida, ¿estoy viviendo en armonía realmente con la voluntad de Dios? ¿Qué defectos y hábitos en mi vida todavía no concuerdan con lo que Dios le hará? ¿Saben qué dice la inspiración en el libro Conflicto de los Siglos? El juicio investigador dice que ni un solo pecado será pasado en el juicio, y que por un solo pecado podré perder la vida eterna. Y alguno dirá, ¿por uno solito? ¿Por qué Adán y Eva perdieron la vida eterna en el Edén, y perdieron el Edén, y perdieron todo lo que Dios le había dado? Y parece algo sencillo, por pegarle un mordisquito a una fruta. Sí, hermano, por eso ellos perdieron todo. Pregunto, ¿lo que nosotros hacemos a veces es peor que pegarle un mordisquito a una fruta? Sí, hermanos. ¿Y saben qué es lo triste? Que muchas veces, aún sabiendo lo que estamos haciendo, no nos importa. Y déjame recordarte en esta mañana que tú no sabes, así tengas 15 años, queridos jóvenes, jovencitas, así estés en la flor de la juventud, la muerte no escoge edad ni estrato social, porque la muerte Dios la determina en el momento en que Él ve bien confirmar esa vida para salvación, o finalmente confirmar esa vida que ha despreciado su gracia y que ha jugado con su misericordia para llevarlo al juicio. Solo Él sabe cuánta oportunidad hemos recibido hasta el día de hoy, y la gracia se cierra a través de la muerte, dependiendo de cómo estamos aprovechando el tiempo de vida que hoy estamos teniendo. Pero déjame decirte, hermano, va a llegar un momento en que pasará el juicio de los muertos a los vivos. ¿Cuándo llegará ese día? Quiero que escuchen esta declaración. No hay una fecha. Déjame decirte, si usted estaba esperando una fecha, no hay una fecha. Pero hay una clave que indica cuándo comenzará. Quiero compartir lo que dice Evento de los Últimos Días. ¿Y quiere que les diga algo, hermano? Escucha lo que te voy a decir antes de leer ese pasaje. Si usted está esperando que se cumpla lo que la inspiración dice para tomar en serio en vida a Dios, cuando eso se cumpla, déjame decirte, será demasiado tarde para ti. Voy a leerles. ¿Cuál es el punto clave para el inicio del juicio de los vivos? Escucha, página 194 de Evento de los Últimos Días. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia
se formará antes del fin del tiempo de gracia. ¿Qué se formará antes del fin del tiempo de gracia? Y cuando habla del fin del tiempo de gracia, no está hablando de la muerte. Porque para el que se muere vimos que ya no hay oportunidad, hay esperanza para los vivos. Pero cuando habla de este fin del tiempo de gracia es para los que van a estar ¿qué? Vivos. Y dice ahí claramente que la marca de la bestia, la imposición de la bestia sobre este mundo se formará antes que termine el tiempo de gracia. ¿Qué significa eso? Escucha. Aquí está lo importante. Y esto, o sea, cuando se forme cuando el nuevo orden mundial sea una realidad, y hermanos, ¿estamos cerca o no estamos cerca? Muy cerca. La Agenda 2030 está volando, hermanos. No sé cuántos se enteraron de la última reunión. Ya los tres poderes están unidos. ¿Cuáles son los tres poderes que se van a unir para combatir, para formar la deidad satánica en los últimos días? El protestantismo, el espiritismo y el romanismo. Ya están unidos, están trabajando unidos para que esa agenda sea una realidad, y por eso le colocaron Agenda 2030, porque el objetivo de ellos es que en el 2030 el nuevo orden mundial sea una realidad. Pregunto, ¿estamos cerca? Y hermano, se puede dar mucho antes, porque como van las cosas, y están trabajando los tres. El papado está trabajando a través de las religiones. Los líderes religiosos ya están unidos. Ya la ideología del papado se ha copiado en los grandes líderes que años atrás no cedían ni un centímetro. Los poderes políticos están unidos. ¿Saben cuánto constituye a las Naciones Unidas que están promoviendo la Agenda 2030? 176 países forman parte de las Naciones Unidas. ¿Cuántos países hay en el globo terráqueo? 212 países. Pregunto, ¿es la gran mayoría o no? Y saben, hermanos, que aquí viene lo tremendo. El diablo ya ha unido no solamente la parte política, la parte religiosa, sino que también la parte económica está unidos. Se ha creado un foro económico internacional para financiar todo lo que tenga que ver con la Agenda 2030. Y que todo lo que promueve la agenda pueda darse a la humanidad en regalías, para que la gente viva feliz y viva en comodidad, y que usted tenga acceso a todo. ¿Y saben cuál es el objetivo final de eso? De que usted venda sus principios a cambio de una vida de comodidad y de prosperidad como el mundo lo promueve. Hermanos, ¿no se está acomodando la iglesia cada día a los intereses del mundo? Tristemente eso está pasando. Tristemente eso está pasando. Y a mí me aterra cada día cómo en el mundo cristiano se vive una comodidad tan tremenda que no queremos pararnos de esas bancas a hacer nada para el Señor. ¿Cómo será cuando esto se desate? ¿Estaremos preparados para dar frente de la verdad cuando en tiempo de tranquilidad no lo hacemos? ¿No predicamos, no damos estudios, no enseñamos, lo haremos en tiempo de persecución? Cuando nos sea prohibido hablarle a la gente. Hermanos, ya se están promoviendo leyes políticas que prohíban el culto, que se prohíba llevar una literatura o predicar en un lugar público. Esas leyes ya están en vigor. ¿Y saben qué es lo que más me alarma?
de cómo esto va de avanzado y cómo muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta de que el juicio de los vivos está por llegar. Porque voy a terminar de leer. ¿Qué tiene que ver esto con el juicio de los vivos? Escucha, aquí está la clave. Cuando esto llegue y sea una realidad en todo el mundo, dice, debido a esto es que se constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual cada quien decidirá su destino eterno. O sea que no puede empezar el juicio de los vivos sin que antes el nuevo orden mundial pueda ser una realidad en este planeta Tierra. Porque el nuevo orden mundial, la imposición de este poder en la Tierra, es lo que va a constituir la última y gran prueba final para aquellos que todavía no se han decidido realmente por Cristo Jesús. La pregunta es, ¿vamos a esperar que ese día nos sorprenda? Para entonces tomar decisiones y no tener la suficiente experiencia para decir, si es necesario dejar esta vida de comodidad, la voy a dejar aún a so pena de muerte, a so pena de multas, a so pena de perder lo que tenga que dejar. Si hoy que el Señor nos llama en tiempo de paz y de misericordia nos cuesta obedecer a Dios, ¿lo haremos en esos tiempos? Aún el profeta Isaías dice, si con los de a pie nos cansamos, ¿cómo será cuando nos toque con los de a caballo? Recuerdo una tía que por muchos años mi mamá le invitó a aceptar el Evangelio y a entregar su vida al Señor. ¿Y sabe que ella decía siempre? Cuando llegue la ley dominical, le entrego mi vida al Señor. Se murió y nunca llegó la ley dominical. Pero ciertamente si hubiera llegado la ley dominical, hermanos, si no lo hizo en la tranquilidad del llamado que Dios le hizo en tiempos de paz, no menos lo hubiera hecho en tiempos de ¿qué? En tiempos de apuro y de angustia. Por eso, queridos, de una manera especial el Señor hoy nos invita a tomar decisiones verdaderas. Quizás podamos llevar 15, 20, 30 años en la iglesia. La pregunta es, ¿cómo está mi vida delante de Dios hoy? ¿Estoy preparado para enfrentar el juicio de los vivos si me toca, o el juicio de los muertos si hoy llegase ese día? Pues ya tenemos una clave. ¿Cuándo empezará el juicio de los vivos? No vendrá el tiempo de la terminación del tiempo de gracia sin que antes venga la prueba, porque precisamente esa prueba va a traer un zarandeo potente sobre esta iglesia. Y si usted y yo no estamos viviendo una vida de fidelidad, sino una vida de apariencia, seremos los primeros en apostatar de la fe. Y dice, colocarnos del lado del enemigo y ser los enemigos acérrimos de aquellos que sí quieren ser fieles a Dios. O sea que la prueba de la ley dominical, de la imposición del nuevo orden mundial, hermanos, sacudirá a miles que hoy simplemente llevan una profesión, pero no viven una verdadera experiencia con Dios al hacer su voluntad en sus vidas. Y esa prueba va a constituir la separación del trigo de la cizaña. Dios se encargará de purificar su iglesia. Y por eso va a permitir que el diablo se levante a través del nuevo orden mundial. Que estos tres poderes se unan. Alguien me dijo el otro día, ¿y por qué Dios no los acaba de una vez? No. Si saben que se van a levantar, ¿por qué no los acaba? No, porque el Señor es más sabio que el diablo. Y Él va a utilizar precisamente a ese poder para probar y purificar a su pueblo. La pregunta es, ¿nos estamos preparando nosotros para estar listos para la venida y para pasar por ese tiempo de prueba? Aquí está la clave y con este versículo quiero ir cerrando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Aquí, hermanos, si usted quiere, escucha lo que te voy a decir, porque esto es lo más importante y por eso lo dejé para lo último. Si usted quiere no pasar por la muerte y estar vivo, necesita grabarse este pasaje y más que grabárselo, vivir la experiencia de él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice?
y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cómo debe ser la santificación, hermanos? ¿Cómo debe ser? Por completo. Y por si alguien no entiende qué es por completo, el Señor lo especifica. ¿Qué es algo completo? Es todo. Hermano, qué triste que muchas veces queremos santificarnos de la mente, del espíritu, mientras que estamos degradando y enfermando nuestro cuerpo. Cuando la santificación también tiene que ver con la mayordomía y el cuidado de nuestro cuerpo. Y no le estamos prestando atención a eso. Sabemos el mensaje que Dios ha enviado y muchas veces no nos interesa. Por eso el Señor dice: todo vuestro ser entero, mente, cuerpo y ¿qué? Y espíritu. Escucha lo que dice este pasaje, hermano. Escucha lo que dice este pasaje. Es imposible. ¿Es qué, hermanos? Es imposible que el Señor obre la santificación por completo mientras el hombre viva una vida egoísta y glotona. Algunos gimen bajo el peso de las enfermedades a consecuencia de los malos hábitos de vida. Pregunto, hermanos, ¿quiere el Señor que consagremos todo nuestro ser? ¿Y qué dice al final? ¿Para qué debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu? ¿Qué dice al final? Ah, hermano, ahí está la clave. Usted quiere estar preparado y que el Señor lo tenga en cuenta para formar parte de ese grupo que no pasará por la muerte, pues debe permitir que el Señor lo santifique por completo. ¿Saben, hermanos? ¿Sabían ustedes que muchos tendrán que morir antes del tiempo de angustia? Antes del tiempo de gracia, muchos tendrán que morir. Y algunos dirán: ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor solo sabe quiénes físicamente, escucha, físicamente se han preparado para enfrentar ese tiempo. El que no esté en esa condición física, y recuerden, no solamente lo físico, el que no esté en esa condición mental y el que no esté en esa condición espiritual, son todos los tres integrados. Usted puede, incluso el mundo hoy se cuida, incluso se cuida mejor que nosotros. Pero ellos, ¿para qué se cuidan? ¿Para prepararse para los eventos finales? ¿O para qué se cuidan? Para verse más bello, más bella, ¿verdad? Más sexys. Exactamente. No para preparación. Pero el mensaje de Dios para su iglesia es: no solamente cuídate, permite que el Señor te santifique en el cuerpo, sino también en la mente, porque el diablo va a trabajar tremendamente a través de la mente para engañar a miles. Y si tu mente no está equilibrada y llena de la palabra de Dios, serás engañado, así hayas cuidado tu cuerpo. Si tu vida espiritual no está fundamentada en la verdad, serás engañado y te perderás, así hayas cuidado tu cuerpo. Así que el mensaje es un mensaje y una preparación ¿qué? Integral, completa. Quiero terminar con esto. No es siempre seguro, escucha, no es siempre seguro orar por la curación incondicional de un enfermo. Oremos para que el Señor lo perdone por haber transgredido las leyes de la salud y que si el Señor le permite morir, que muera al menos en paz, habiéndose arrepentido de haber traído enfermedad a su cuerpo por malos hábitos. El Señor sabe que si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o de no soportar la prueba que vendrá sobre ellos. ¿Para qué la preparación física, hermanos? Para saber si somos capaces de soportar o no la prueba que vendrá. O sea que el que vea al Señor que haya debilitado por tantos años en la ignorancia o en la rebeldía su cuerpo y se acerque a los días finales de la prueba y las consecuencias de esa desobediencia, aunque se ha humillado y ha reconocido perdón, las consecuencias vienen. El Señor sabe si somos o no somos capaces de pasar la prueba, aunque nos hayamos arrepentido. Y entonces
Si Él ve que no somos capaces, nos va a llevar al descanso de la muerte en paz. Pero tendremos que pasar por la muerte. Yo no quiero pasar por la muerte. Yo quiero estar vivo. ¿Te gustaría estar vivo para la venida del Señor? Nos estamos preparando en espíritu, mente y cuerpo para que estemos intachables y podamos decir en ese día: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Hermanos, que Dios nos ayude para que esa sea nuestra experiencia diaria.